Mis queridos alumnos del primer año de secundaria, tengan ustedes muy buen día aquí ante ustedes para desarrollar la sesión correspondiente al día martes 14 de julio. El área a tratar es álgebra, tema factorización en su parte 2. En la sesión anterior iniciamos este tema de factorización con el primer caso general que trataba de la factorización por el factor común, en la que vimos factor común monomio y factor común polinomio. Falta un tercer caso dentro del factor común que lo voy a desarrollar en la parte final de esta sesión, para que uno se vaya acostumbrando a lo que es la factorización. Voy a iniciar el segundo caso, que es el llamado método de las identidades. El método de las identidades, en la que en este segundo caso, el primer caso lleva por nombre la diferencia de cuadrados. Aquí tenemos la forma general de una diferencia de cuadrados en la que vemos que el exponente es un número par. La característica que tiene la diferencia de cuadrados es que es un número par. Muy bien, entonces, a ver, ¿qué se hace a cada término? Como vemos aquí, se le saca la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de a cuadrado y la raíz cuadrada de b cuadrado. Se sabe por propiedad que cuando el exponente es igual al índice, se elimina, ¿y qué nos queda como resultado? A y b. Ese a y b, que son los resultados de las raíces cuadradas del primer y segundo término, en el primer factor se escribe con el signo más, y en el segundo factor los mismos términos, pero separado con el signo menos. Así es como se factoriza la diferencia de cuadrados. Dos ejemplos a explicar. El primer ejemplo, vamos a factorizar x a la octava y y a la 14. Como dije hace un momento, la característica que tiene una diferencia de cuadrados, si está conformado solamente por variables, sus exponentes deben ser números pares. Entonces, primer paso es determinar la raíz cuadrada de cada término. La raíz cuadrada de x a la octava y la raíz cuadrada de y a la 14. Muy bien, entonces aquí el índice es 2. El índice es 2. Entonces, si acá sacamos mitad 1, mitad de 8, 4, por lo tanto, la raíz cuadrada de x a la octava es x a la cuarta. Ahí sí, en este caso, cuando se trata la raíz cuadrada de una variable, ahí sí se divide el exponente con el índice. Ahí sí. Bien, acá también lo mismo, mitad 1 y mitad de 14, que es 7, la raíz cuadrada de y a la 14 es y a la séptima. Estos dos resultados, x a la cuarta y y a la séptima, lo escribimos en el primer factor con el signo más. Y en el otro factor, los mismos términos, pero con el signo menos que los separa. Así es como se determina, ¿no?, esta factorización. Bien, ahora pasamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos la diferencia de 49m a la décima menos 144p a la 22. Bien, estábamos aquí en el segundo ejercicio, ¿no? Vemos aquí en esta diferencia que se presenta, ya presenta coeficientes. Entonces, para nosotros identificar que estamos ante una diferencia de cuadrados, estos numeritos o estos coeficientes deben ser cuadrados perfectos. ¿Qué significa ser cuadrados perfectos? Que tienen raíz cuadrada exacta y los exponentes deben ser números pares. Por lo tanto, inmediatamente escribimos así, como en el ejemplo anterior, determinamos la raíz cuadrada de 49m a la décima y la raíz cuadrada de 144p a la 22. P a la 22. Tal es así que la raíz cuadrada de 49 viene a ser 7, ¿no? Viene a ser 7. Y la raíz cuadrada de m a la 10 ya de frente. 10 entre 2 o la mitad de 10. En este caso, una vez más repito, solamente cuando se trata de determinar la raíz cuadrada o cúbica, etcétera, a una variable, ahí sí se divide
el exponente de la variable con el índice al cual está afectado esa raíz, ¿no? Ahora, en el siguiente caso, la raíz de cuadrada de 144, que viene a ser 12, y P, 22 entre 2, 11. Al igual que en el ejemplo anterior, estos dos resultados, en ese orden dado, lo escribimos aquí en el primer factor, 7m a la quinta, primero con el signo más, o también puede ser con el signo menos al inicio, no hay ningún problema. Puede ser más menos o menos más. Eso ya depende como ustedes lo apliquen, ¿no? Y el segundo resultado, 12p a la onceava, ¿no? Ahí está. Y el otro factor, si acá puse signo menos, en el otro factor voy a escribir con signo más, 12p a la onceava. Ahí tenemos el resultado de este ejercicio, que es la diferencia de cuadrados, como ven, bastante sencillo. Sacar la raíz cuadrada de cada término, los resultados en un factor, unirlo con el signo más, y en el otro factor con el signo menos, los mismos términos. Igualmente con el segundo ejemplo que han visto, ¿no? La raíz cuadrada de 49, que es 7, 10 entre 2, que es 5, la raíz cuadrada de 144, que es 12, 22 entre 2, que es 11. Estos dos resultados, en el primer factor, acá yo elegí primero el signo menos, y pongo el signo menos en el primer factor, en el otro factor le pongo con el signo más, y los mismos términos. Bien, pasamos al segundo caso, B. El caso 2B de este segundo caso general, que es el método de las identidades. Lleva por nombre la suma de cubos. Suma de cubos. Aquí ven la forma general, la suma. Cubos, ¿no? Como vemos así, cuando son exponente 3 son cubos, ¿no? Entonces, o los exponentes deben ser múltiplos de 3 para que tengan la raíz cúbica, que es el procedimiento a hacer, ¿no? En este caso, como son cubos, hay que sacar la raíz cúbica de cada término, del primer término de A cubo y la raíz cúbica de B cubo. Aquí también tenemos que el exponente y el índice son iguales, eliminamos y nos queda A y B con el signo más. Ahora, el otro factor, como ven ustedes en el esquema, va a estar conformado por 3 términos. Pero ¿qué relación tiene esos 3 términos en función del primer factor? Aquí A es primer término y B segundo término. ¿Qué observamos aquí en el primer término del segundo factor? Cuadrado de A o A al cuadrado. ¿Qué significa? El cuadrado del primer término. Luego viene el signo menos. ¿Y qué significa aquí AB? Significa que aquí se multiplican estos dos términos, menos el producto de los dos términos obtenidos en el primer factor. Y más el cuadrado del segundo término. Así es como es el desarrollo del segundo factor cuando se trata una suma de cubos. Aquí el binomio es suma y el trinomio va a ser siempre en este orden menos y más. Bien, a ver, apliquemos aquí en este ejemplo. Vemos aquí características. Si son variables, si se trata de cubos, suma de cubos, los exponentes deben ser múltiplos de 3. Bien, tanto 6 y 27 por supuesto que son múltiplos de 3. Sacamos la raíz cúbica del primer término y la raíz cúbica del segundo término. Bien, aquí podemos hacer por el método cuando son variables tercia 1, tercia 2. O tercia 1, tercia 9, ¿no? Tercia 9. Bien, entonces, ¿qué tenemos como resultado? A al cuadrado y el segundo B a la novena, ¿no? También, en vez de hacer esta simplificación, pueden optar por la división. 6 entre 3 es a 2 y 27 entre 3 es a 9. Cualquier método vale, es correcto. Muy bien, estos dos resultados representan ser A cuadrado el primer término y B a la novena el segundo término, como vemos aquí en el esquema, separados con el signo más. Luego viene a continuación el desarrollo para hallar el segundo factor. A ver chicos, observen bien aquí en la cuadrado de A significa, este es el primer término, entonces el cuadrado de A cuadrado, es decir, ahí tenemos el primer término elevado al cuadrado. Ese es el significado. Menos, ¿qué significa A por B? El producto del primero por el segundo. Aquí el primero es A cuadrado y el segundo es B a la novena. Ese es el significado de A por B, ¿no? El producto del primero por el segundo término. ¿Qué significa cuadrado de B? El cuadrado del segundo término, que en este caso lo tenemos como B a la novena. Cuadrado del segundo término.
Ahí está, ¿no? Bien, entonces cerramos paréntesis, ¿no? Cerramos paréntesis. Ahora bajamos el primer término a cuadrado más b a la novena, mientras que en el segundo término desarrollamos lo que tenemos indicado. Aquí vamos a tener a 2 por 2, 4, menos, acá simplemente se van a juntar a cuadrado b a la novena y más b, 9 por 2, 18. Ahí tenemos el resultado de este primer ejercicio. Si todavía no está muy claro, presten la mayor atención en el siguiente, que es igualito. Solamente que aquí ya estoy considerando coeficientes. Y ustedes saben bien que tanto 125 como 343 tienen la raíz cúbica exacta. Es ya su responsabilidad de ustedes de tener aprendidos las raíces cuadradas y cúbicas de los primeros 10 o 12 números naturales. Si ustedes todavía tienen dificultad, tienen que hacer su tablita de esas radicaciones y tenerlo bien aprendido. Con los ejemplos que se está explicando, ustedes ya se van a ir familiarizando. Ya, chicos, hay que tenerlo bien aprendido de esas raíces. Ahora, entonces aquí aplicamos la raíz cúbica de 125x a la novena y la raíz cúbica de 343 y a la 15. ¿Bien? Entonces aquí la raíz cúbica de 125 es 5, porque 5 por 5 por 5 es 125. 5. Aquí no. La raíz cúbica de x a la novena, 9 entre 3 es a 3. Raíz cúbica de 343 es 7. 7 por 7 por 7, 343. Y la variable y, ¿con qué exponente va a salir? 15 entre 3 a 5. Y a la quinta. Esos dos resultados lo escribimos aquí separados con el signo más. Ahí está. Siempre va a ser con el signo más. Ahora, el otro término. Acá está el primero, cuadrado del primer término. Ahí está, ¿no? Más el producto del primer término por el segundo. 5x al cubo por 7y a la quinta. Ahí está, ¿no? Como dice aquí. Perdón, ojo, es menos. Menos es el signo, ¿no? Cuadrado del primer término. Aquí está el cuadrado del primer término. Menos el producto del primer término por el segundo. El primero por aquí tenemos. Y más el cuadrado del segundo término. Aquí lo colocamos más el segundo término, que es 7y a la quinta elevado al cuadrado. Y cerramos el paréntesis generado principal. Bajamos el primer término, que es 5x cubo más 7 y a la quinta, y desarrollamos lo que está indicado aquí, ¿no? Cuadrado de este término, 5 por 5, 25, y 3 por 2, 6. 25x a la sexta. Menos, aquí es multiplicación, 5 por 7, 35. ¿Y qué hacemos con las variables? Como son diferentes, lo juntamos, tal como está, y a la quinta. Y finalmente más cuadrado de 7, 7 por 7, 49, y 5 por 2, 10. Y cerramos paréntesis. Ahí tenemos el desarrollo de factorizar esta suma de cubos. Miren, si todavía de repente en algunos de ustedes está la duda, la dificultad, profesor, no voy entendiendo, está muy difícil, etc. Hay un siguiente caso que es igualito, solamente el signo nomás va a cambiar. El procedimiento es igual. Ahorita lo van a ver. Este caso, ¿no? Estamos en el segundo caso principal, el método de las identidades. Hemos visto ya el primer caso, diferencia de cuadrados. Acabamos de ver la suma de cubos. Y miren aquí 12, diferencia de cubos. Es lo mismo, solamente los signos nada más es lo que va a cambiar. El procedimiento es igual a lo que hace un momento lo acabo de explicar. A ver, atención. Como ven, diferencia de cubos. ¿Qué se hace aquí para obtener estos valores, no? Aquí recordemos que hay que sacar la raíz cúbica del primer término y la raíz cúbica del segundo término, ¿no? Se saca las raíces cúbicas de cada término, del primero y del segundo, ¿no? Como exponente e índice son iguales, se elimina, queda A, aquí se elimina, también queda B. Este resultado A y B
son los que conforman el primer factor. Este factor, factores, hay que tener en cuenta la palabra factor, significa los números que aparecen, tienen la forma de multiplicación, ¿no? Que forman como una multiplicación. Bien, el primer término A, la raíz cúbica del segundo término B, y como es diferencia, hay que poner menos. Recuerden que en el caso anterior, como era suma, se colocaba más. Y como ven aquí, el esquema es igualito. Miren aquí, A cuadrado, AB y B cuadrado. Aquí tenemos también lo mismo, A cuadrado, AB y B cuadrado. ¿En qué se diferencia? Solamente en el signo. Cuando es suma, el primer factor binomio es suma y aquí es menos más. En cambio, cuando es diferencia de cubos, el primer factor binomio es diferencia y aquí es más. Solamente ello. El esquema, el procedimiento es igual. Por eso, si todavía no quedó muy claro, aquí tienen dos opciones más para tener bien aprendidos esta aplicación, tanto de la suma como la diferencia de cubos. Primer paso, determinar la raíz cúbica de cada término, ¿no? La raíz cúbica de D a la 30 y la raíz cúbica de F a la 12, ¿no? Ok, apliquemos el método de dividir. A ver, D, 30 entre 3, 10. F, 12 entre 3, 4. Estos dos resultados lo escribimos como el primer factor, como los términos del primer factor. D a la 10, el mismo signo menos F a la cuarta. Ahí está, como tenemos el primer factor, ¿no? La diferencia de las raíces cúbicas de cada término. Ahora, ¿cómo va a quedar el segundo factor? Primero vamos a indicar, de acuerdo al esquema, cuadrado del primero, este es el primer término, entonces lo ponemos en paréntesis, D a la 10 elevado al cuadrado, más A por B, ¿qué significa? Multiplicar el primer término con el segundo, estos dos, es decir, D a la 10 multiplicado por F a la cuarta. ¿Qué signo viene? Más. ¿Qué significa B al cuadrado? El cuadrado del segundo término del primer factor. Aquí está. Este es el segundo término del primer factor, el cuadrado, ¿no? F a la cuarta elevado al cuadrado, ¿no? Y cerramos paréntesis, ¿no? Acá estoy colocando con color rojito donde inicia y donde termina. Bajamos, ¿no? Bajamos el primer factor, que es D a la décima menos F a la cuarta. Y desarrollamos lo que está indicado aquí. D, 10 por 2, 10 por 2, 20. Más, acá simplemente se juntan porque son variables diferentes, ¿no? Si hubiera sido la misma variable, se sumarían los exponentes, porque eso ustedes también tienen que tenerlo bien presente, ¿no? Y finalmente más F, 4 por 2, 8. Ahí tenemos el resultado final de factorizar esta diferencia de cubos. En el segundo ejemplo también tenemos otra diferencia. Miren, los exponentes son múltiplos de 3 y los numeritos tienen raíz cúbica exacta. Entonces hacemos así el esquema de inicio, determinar la raíz cúbica de cada término, ¿no? De 729 m a la 21 y la raíz cúbica de 64 n a la sexta. Muy bien. A ver, ¿cuánto es la raíz cúbica de 729? La raíz cúbica de 729 es 9. M, 21 entre 3 es a 7, división de exponentes. Cuando es exponentes es división. Cuando es la raíz cúbica de un número es pensar qué número elevado al cubo da el número indicado. ¿Qué número elevado al cubo es 64? Es 4 porque 4 por 4 es 16 y por 4 es 64. 4. Y n, 6 entre 3 es a 2. Estos dos resultados escribimos como términos del primer factor y como estamos en diferencia, el signo es menos, ¿no? En el anterior comenzamos con suma. Bien, ahora el procedimiento para determinar los términos del segundo factor, decimos el primer término elevado al cuadrado, más multiplicar el primer término por el segundo término, 9m a la séptima por 4n al cuadrado. Y finalmente más el segundo término, que es 4n al cuadrado elevado al cuadrado. Ahí está indicado cómo determinar los términos
del segundo factor, los tres términos, como dice la forma general, el cuadrado del primer término más el producto de estos dos términos, del primero con el segundo, y más el cuadrado del segundo término. Y como ven una vez más, en el caso anterior, cuando era más, aquí es menos más, nada más, ¿no? Cuando es más, menos más, y es igualito. En cambio, cuando es menos, aquí es menos, y más, y más. Es la misma aplicación, una vez más, cuadrado, a ver, cuadrado del primer término más el producto del primer término por el segundo término del binomio y más el cuadrado del segundo término, que aquí lo tenemos. Finalmente bajamos, ¿no? Bajamos el binomio 9m a la séptima menos 4n al cuadrado por el cuadrado de 9, 9 por 9, 81, m, 7 por 2, 14, más 9 por 4, 36, 9 por 4, 36, m elevado a la séptima y n elevado al cuadrado, ¿no? Aquí se juntan las variables, solamente se multiplican los coeficientes. Y finalmente más el cuadrado de 4, que es 16, y n, 2 por 2, que es 4. Ahí tenemos el resultado, ¿no? Entonces, conclusión, chicos. Siempre una suma o una diferencia de cubos va a tener en su factorización, en su desarrollo, dos factores, ¿no? Como un producto de dos cantidades. El primer factor siempre va a ser un binomio. Si es diferencia, aquí es diferencia y la raíz cúbica respectiva, ¿no? De cada término. El segundo factor va a ser un trinomio, cuadrado del primero más el producto del primero con el segundo y más el cuadrado del segundo. Y una vez más, cuando es suma, acá se pone más y menos y más. Bien, se han explicado 4 ejemplos. Espero que en esos 4 ejemplos ya quede entendido bien, porque como les dije en la clase anterior y en la conferencia, la factorización es un tema bien básico, bien que en el álgebra, porque van a hacer diferentes aplicaciones de temas, incluso en ecuaciones también. Bueno, van a hacer más adelante, ustedes en segundo o tercer año, cuando hagan ecuaciones de fracciones algebraicas, van a tener que realizar factorizaciones para poder simplificar y desarrollar una ecuación. Bien, entonces por eso la importancia, y yo estoy haciendo de manera básica. Todavía no voy a tomar ejercicios de libro. Los ejercicios de libro se va a tomar cuando ya en la siguiente clase, no la tercera clase, ya podamos concluir bien en la manera básica la factorización e ir a la del libro, que están con un poquito más de grado de dificultad varios de esos ejercicios, ¿no? Porque si de frente yo voy al libro con la forma, yo tranquilamente como profesor les puedo explicar, pero son ustedes que depende de los 28 o 29 que son, solamente depende tal vez 5 o 6 lo comprendan y el resto va a quedar totalmente confundido o con un tema que lo ve difícil. Por eso estoy desarrollando de esta manera, todavía no con el libro, con el propósito de sentar bien las bases en este tema de factorización. Entiéndanlo así. Si algún papá o mamá está siempre al tanto de ustedes y dirá, ¿y por qué no está trabajando con el libro? ¿No? Porque estamos desarrollando el tema de acuerdo a lo que el libro dice, ¿no? Pero por eso estoy sentando las bases, porque, como repito, una clase más y luego se va a trabajar con los ejercicios tipos del libro para que ya sea suavecito, digamos, la grado de dificultad del ejercicio ya lo comprenda y no sea muy complicado, ¿ya? Entonces los ejercicios que les voy a dejar va a ser en base a una ficha por respecto así a estos casos estudiados, y en la próxima sesión vamos a terminar en sí con factorización en su manera básica, dando los siguientes. Cuídense bastante, mis queridos alumnos, hasta la próxima sesión.